Orden del día. Informe de la señora congresista Úrsula Letona Pereira, coordinadora del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos sobre la situación del proceso de análisis de los decretos de urgencia y de los tratados internacionales ejecutivos derivados para su evaluación y presentación de cronograma de entrega de informes correspondientes. Hemos solicitado a la congresista Letona, en su calidad de coordinadora del Grupo de Trabajo de Control Político de los Actos Normativos del Poder Ejecutivo, para que nos informe la programación de la evaluación que los decretos de urgencia y tratados ejecutivos a ser evaluados por el Grupo de Trabajo tienen. Cabe precisar, señores congresistas, que somos conscientes que este grupo de trabajo ha hecho una labor que nunca antes se había realizado, revisando los 112 decretos legislativos, sin perjuicio de lo cual estamos preocupados porque evidentemente hay una serie de decretos de urgencia que están pendientes de ser dictaminados y de una gran cantidad de tratados internacionales. Congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, les hemos hecho llegar a cada uno de ustedes una copia del cronograma que hemos elaborado respecto de los decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos. Nuestro grupo de trabajo tiene pendiente de emitir opinión sobre 140 tratados que ha suscrito el Poder Ejecutivo y 8 decretos de urgencia. El día de hoy vamos a sesionar respecto de los decretos de urgencia 1, 2 y 3 y los informes restantes los vamos a ir trabajando en las sesiones semanales de acuerdo al cronograma. Hoy día veremos 9 tratados. La siguiente semana haremos grupo de 30 en 30 aproximadamente para poder culminar con los tratados que en realidad son temas mucho más fáciles de analizar que los decretos legislativos, que ha sido la labor a la que hemos estado abocados. Gracias. Gracias, congresista. Cabe la invitación, señores congresistas, a que, si bien tengo entendido que la congresista Letona y su grupo van a empezar a revisar o van a continuar revisando los decretos de urgencia, hace una semana tuvimos la presencia del primer ministro con ocasión del decreto de urgencia 003. En lo personal hemos estado revisando este decreto de urgencia y más allá del tema constitucional que podría ser conforme, yo sí los invitaría a cada uno de ustedes congresistas a analizar el fondo de este decreto de urgencia 003, porque seguramente vamos a tener que pronunciarnos sobre la constitucionalidad del mismo, pero también no podemos cerrar los ojos y dejar pasar el hecho de que se nos estarían escapando de la mano algunas empresas que podrían estar relacionadas a la corrupción. Los invito con esa iniciativa que tienen a que revisen el decreto de urgencia 003. Sí, congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, precisamente la bancada ha presentado un proyecto de ley sobre el tema de las procuradurías y sobre el tema que están vinculados al decreto de urgencia 003 y al tema de traspaso de bienes, porque al traspasar los bienes a terceras personas, prácticamente el caso Odebrecht, todos los casos involucrados en el caso Lava Jato, todos los casos de las empresas brasileñas, prácticamente al pasar a terceros ya no tienen ninguna responsabilidad. Y eso es lo que van a hacer, o sea, es una forma muy fácil de eludir no solamente las responsabilidades, sino también todo lo que significa pago de indemnizaciones en perjuicio del Estado peruano. Muchas gracias, congresista. Sí, de hecho, cuando tuvimos la presencia del Premier, recuerdo la participación de varios de ustedes congresistas, dentro de los cuales el congresista Lescano advirtió de la debilidad de esta norma, ¿no? Y cómo fácilmente podían bypassearla o sacarle la vuelta. Y también la congresista Letona en su momento y otros congresistas más advirtiendo la ausencia de una regulación, no solamente respecto de la empresa que haya reconocido el acto delictivo, sino también de aquellas otras empresas que hubieran sido beneficiadas con utilidades malavidas. Congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, quisiera hacer a través suyo un pedido a los representantes del Poder Ejecutivo. Nosotros hoy día vamos a ver hasta el decreto tan mentado, el 003, pero respecto del decreto de urgencia 004,
esta comisión ha hecho un pedido de información que hasta el día de hoy no ha sido atendido. Entonces, no sé si podríamos reiterarlo o comunicarnos con los representantes del Poder Ejecutivo, porque de eso también depende que nosotros podamos avanzar en el dictamen. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Velázquez Quezquén. Congresista Velázquez Quezquén. ¿Había pedido el uso de la palabra? Sí, su preocupación la comparto, no en tanto y cuanto se pueda diluir los activos de la empresa que está en venta, eso ya se constituye un fideicomiso. El tema es que resulta paradójico que el gobierno dé un decreto de urgencia para supuestamente encauzar legalmente a aquellos que se han confesado que han cometido el delito, pero el delito lo han cometido no uno, sino lo han cometido en banda, o sea, en consorcios, y la preocupación es que el resto está vivito y coleando. Es ahí donde debemos poner interés, y por eso me parece muy interesante su reflexión, y hoy día en el grupo de trabajo vamos a pronunciarnos al respecto. Muchas gracias, congresista. Congresista Acosta. Gracias, presidente. Solo para pedirle a la congresista letona si nos puede aclarar de qué ministerio está esperando una opinión en relación con uno de los decretos de urgencia para... Gracias. Congresista letona. Sí, presidente, a través suyo. Está pendiente la respuesta de la presidencia del Consejo de Ministros. Gracias. Gracias, congresistas. Muy bien, entonces tomamos nota del cronograma de trabajo que tienen el grupo de trabajo de control político para las próximas semanas. Los invito, congresista Velázquez Quezquén, congresista Ceballos, congresista Letona, a que puedan, por favor, cumplir a cabalidad con dicho cronograma para que termine la sesión o la legislatura, estando al día con el control político conforme lo han hecho, lo han venido haciendo. Muy bien, vamos a ir agradeciendo la presencia del congresista del Castillo. Vamos a ir al punto 5.3 de la agenda. Sustentación del proyecto de ley 433-2016-CR. Ley de reforma del artículo 90 de la Constitución Política del Perú y creación del Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero, presentado por el Grupo Parlamentario Célula Parlamentaria Aprista, a iniciativa del señor congresista Jorge del Castillo Galvez. Antes de darle la palabra al congresista, permítame precisar que hay varias iniciativas presentadas en torno a este tema, tanto de la congresista Cecilia Chacón, como la congresista Luciana León, el congresista del Castillo, el congresista Francesco Petrosi, el congresista Horacio Pacori. A todos se les ha invitado para poder hacer una presentación del mismo. Entonces vamos a escuchar la presentación del congresista del Castillo y conforme vayan presentándose los distintos proponentes, vamos a darles el uso de la palabra para que después podamos intercambiar opiniones al respecto. Congresista del Castillo. Señor presidente, muchas gracias. Saludo a todos los miembros de la comisión. Les agradezco esta convocatoria. Bueno, este es uno de los proyectos que diversas bancadas, entiendo, han presentado sobre la constitución de un distrito electoral para los peruanos en el exterior. En este caso, la propuesta es aumentar 3 congresistas. ¿Y por qué 3? América Latina es una realidad, Estados Unidos es otra realidad y Europa es otra realidad. Son 3 espacios distintos en el mundo y que evidentemente las necesidades o requerimientos de un peruano en Europa no son los mismos de los Estados Unidos o los mismos en América Latina. Ya sería ocioso estar comentando cuántos peruanos hay por acá o por allá. Evidentemente Estados Unidos, en América Latina, Argentina sustancialmente, algo Chile, y en Europa están España y otros países. Entonces, ese es un punto muy importante, la distribución geográfica. Otro elemento que sin duda hay que tomar en cuenta es lo que significan económicamente para el Perú. Me refiero a las remesas de peruanos al exterior, es significativa, no es una cosa desdeñable, y sin duda creo que estos peruanos que votan actualmente, pero que votan por el Distrito Electoral de Lima, sin tener representación propia, pues requieren una representación propia
para poder ejercer mejor sus derechos, más aún, por ejemplo, ante la realidad actual en Estados Unidos, que el nuevo gobierno de Donald Trump sin duda significa una amenaza, por decirlo de alguna manera, a la estabilidad de peruanos en el exterior. Entonces, señor presidente, hay una gran expectativa de una serie de organizaciones peruanas en el exterior que confían que el Congreso apruebe una representación de este tipo. Otros países tienen este tipo de representación y funciona bien y sin problema de ninguna naturaleza. Claro, me dirán que se tienen que venir al Perú. Bueno, tendrán que venir al Perú durante el periodo y viajar a sus lugares de presencia actual periódicamente. Será en la semana de representación, supongo, pero es una forma de poder cumplir con una ciudadanía que vota para elegir presidente, que vota para elegir parlamentarios por Lima y que debería votar para elegir a sus propios parlamentarios. No quiero extender más, señor presidente, porque entiendo lo recargado de la agenda, pero creo que en el debate podríamos ampliar algunos conceptos. Gracias. Muchas gracias, congresista del Castillo. De hecho, precisar que con las presentaciones que están haciendo el día de hoy se está iniciando ya un debate relacionado al tema de la reforma electoral y creo que es sumamente importante que lo podamos atender. Hemos invitado también el día de hoy al parlamentario andino, el parlamentario Rolando Sousa, porque hace unas semanas acercó una iniciativa, unas recomendaciones que me ha parecido interesante que podamos escucharlas, porque tengo la sospecha que junto a las iniciativas presentadas por el congresista del Castillo, por la congresista Chacón, León, Pacori y Petrosi, podríamos encontrar alguna alternativa interesante si es que vemos un poquito más amplio el panorama y consideramos incluso la situación del Parlamento andino al día de hoy. Parlamentario, sírvase acompañarnos en esta sesión. Vamos a pasar entonces al punto 5.7 de la agenda. Vamos a darle la palabra en el 5.7 al parlamentario andino. Después todas las... Sí, pero vamos a darle, ya lo invité al parlamentario, vamos a darle la palabra y luego vamos a continuar en el tema porque existen varias otras presentaciones al respecto. Con fecha 5 de abril recibimos el oficio 255-2016-2017 donde el parlamentario andino y vicepresidente del Parlamento andino presenta ante la Comisión una propuesta de resolución legislativa del Congreso para modificar el capítulo 7 del reglamento del Congreso, fortalecer las funciones del Parlamento andino y también contiene una propuesta sobre la representación de los peruanos en el exterior. Siendo una materia vinculada a las distintas iniciativas que buscan una mejor representación de nuestros compatriotas que residen en el exterior y cuyas propuestas hemos escuchado por distintos congresistas, también hemos querido invitar al parlamentario andino Rolando Sousa, a quien le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señores congresistas, muy buenos días. Agradezco la invitación para tocar sucintamente dos puntos muy concretos. Primero, la propuesta que hacemos como vicepresidente del Parlamento andino respecto a la representación de peruanos en el exterior. Y segundo, algunas propuestas que hemos hecho a fin de fortalecer las funciones del Parlamento andino. He recibido con mucho agrado que los proyectos de ley presentados en torno a la creación del Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. Hay 5 proyectos, los he leído en forma muy detenida y veo que aparentemente hoy día hay una cierta consenso de distintas bancadas, consenso por cierto que no había en el pasado, de la creación del Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. Esto me parece muy importante, veo que hay algunas diferencias básicamente en torno al punto de cuántas curules deben tener los peruanos en el exterior y en torno a si el Jurado Nacional de Elecciones debe o no debe establecer las curules en forma autónoma. Me parece importante que la representación nacional tenga
un vistazo muy rápido del trabajo que venimos desarrollando los parlamentarios andinos. Los parlamentarios andinos, como todos ustedes saben, somos elegidos por voto popular en distrito electoral único. De manera que somos representantes del Perú y de la nación para un proceso de integración que se llama la Comunidad Andina de Naciones. De manera que en la práctica los parlamentarios andinos representamos, porque además el Acuerdo de Cartagena, el reglamento de la creación, el Estatuto de Creación del Parlamento Andino y el reglamento de funciones del Parlamento Andino nos atribuye la posibilidad de representar a los peruanos que viven en estos 4 países que conforman el Parlamento Andino. Digamos la Comunidad Andina porque hoy día, como ustedes saben, el Parlamento Andino está integrado también adicionalmente por Chile. Chile forma el Parlamento Andino, pero Chile no forma la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, la ley establece como atribución de los parlamentarios andinos la representación de los peruanos que se encuentran ubicados físicamente en estos países. Los parlamentarios andinos contamos con un grupo de asesores, contamos con un despacho exactamente igual como el que ustedes tienen, contamos con una vicepresidencia exactamente igual como la vicepresidencia que tiene un vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, contamos con la infraestructura, los locales, etcétera. En Bogotá, adicionalmente, el Parlamento Andino funciona como un parlamento. Tenemos 9 pisos en un edificio que está prestado por el gobierno colombiano y en los primeros 2 pisos queda el ágora, digamos, el sitio donde se realizan los plenos. Tenemos 5 comisiones, cada comisión tiene una secretaría técnica y las comisiones se dedican a emitir hoy día, las comisiones se dedican a emitir hoy día marcos normativos, que son marcos normativos en distintos temas. Les he traído algunos de los marcos normativos que son el Estatuto Andino de Movilidad Humana, el marco regulatorio de desarrollo energético sostenible, marco normativo sobre cambio climático, marco normativo sobre protección y salvaguarda del patrimonio cultural, etcétera, etcétera. En este último año hemos emitido 5 marcos normativos. Entonces, nosotros que tenemos una facultad legislativa indirecta porque no la tenemos en forma propia, estamos solicitando, dado que nosotros tenemos la infraestructura, dado que nosotros tenemos los medios, dado que al Estado peruano le está costando la Comunidad Andina de Naciones aproximadamente al año $6 millones, sin contar los despachos de los parlamentarios andinos, que en tanto y en cuanto hay, por cierto, una decisión política de la creación del Distrito Electoral de Peruanos Exterior, nosotros podamos tener, hasta que se elija en el 2021, los representantes de los peruanos en el exterior, una competencia ampliada. De manera que lo que estamos diciéndoles es, denos más trabajo, de manera que nosotros podamos actuar como representantes no solo de los 4 países que conforman el Parlamento Andino para los temas de la integración andina, sino que podamos además poder actuar hasta el 2021 y vía una disposición transitoria que el Congreso de la República debe adicionar al capítulo del Parlamento Andino que está establecido en el reglamento del Congreso, la posibilidad que seamos los representantes de los peruanos en el exterior hasta que, repito, se nombre los representantes que deben ser por elección popular en el año 2021. Esa es la primera propuesta. Pero esta propuesta va de la mano con otra que nosotros estamos solicitando. Mire, en el Parlamento Andino hay 3 tipos de parlamentarios. Los parlamentarios colombianos y los parlamentarios chilenos. Los parlamentarios colombianos y los parlamentarios chilenos son parlamentarios elegidos desde su Congreso. Son alrededor de 4 senadores, normalmente en Colombia, y 4 senadores en Chile, y 1 miembro de la Cámara de Diputados de ambos congresos. Primer origen del parlamentario andino. Segundo origen del parlamentario andino. Bolivia tiene un concepto importante que se llama el parlamentario pluriestatal. Es decir, vía la
elección popular, Ecuador tiene un parlamentario pluriestatal que se encarga no solo de ir al Parlamento andino. Tenemos una serie de procesos de integración a nivel latinoamericano y tenemos una serie de parlamentos, les voy a citar algunos, no solo el Parlamento andino, tenemos el Parlamento sudamericano, que pertenece a UNASUR y que se está construyendo en Cochabamba, en un recinto de aproximadamente 300 hectáreas. Tenemos el Parlasur. En el Parlamento suramericano de UNASUR nosotros somos miembros titulares. Tenemos el Parlasur, que forma parte del Mercosur, en donde nosotros somos veedores. Estamos hablando nosotros, el Perú es veedor. Tenemos el Parlamento amazónico, que forma parte 8 países y además con el agregado que el Parlamento amazónico fue creado por nosotros, por el Perú, acá en este país. Tenemos el Parlamento latinoamericano o Parlatino, que tiene su sede en Panamá y que está conformado por 23 países. Tenemos el Parlamento de la Alianza del Pacífico, que todavía no se ha configurado, pero que va a tener aproximadamente 10 miembros parlamentarios representantes en la Alianza del Pacífico. Adicionalmente, tenemos el Parlacén, que es el Parlamento de Centroamérica, en donde nosotros tenemos, seguramente en algún momento vamos a tener la calidad de veedores, tenemos organismos como Eurolat, como Grulat, como la Unión Interparlamentaria. ¿Cómo se ha venido manejando esto? En el caso de Bolivia, en el caso de Chile, hay organismos especializados. En el caso de Bolivia, estos parlamentarios pluriestatales son los encargados de trabajar todos estos temas. Entonces yo dejo la inquietud para que esto en un futuro pueda ser de alguna manera regulado por el Parlamento Nacional, porque sabemos perfectamente, yo he sido parlamentario, he sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cómo se manejan los cupos o las asignaciones para que algunos congresistas vayan a alguno de estos organismos internacionales o a alguno de estos parlamentos. En la práctica, quien manejan estos organismos y parlamentos, excepto el Parlamento andino, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, Ecuador, que es el tercer grupo de parlamentarios andinos, tiene una norma específica para que el parlamentario andino pueda, a diferencia del parlamentario andino peruano, participar en la Comisión de Relaciones Exteriores. Todos los parlamentarios andinos, excepto los peruanos, tienen algún nivel de participación en sus congresos. Por ejemplo, el parlamentario chileno y el parlamentario colombiano forman parte del Congreso. De manera que cuando se dan estos marcos normativos que son discutidos por las comisiones, que como se trata de un organismo internacional, el Parlamento andino, asisten una serie de organismos internacionales. Acabamos de terminar el Marco Andino de Salud. Han asistido de todos los organismos internacionales especialistas para que en 25 parlamentarios es mucho más fácil llegar a establecer marcos normativos de profundidad. Entonces ellos, tanto los chilenos como los colombianos que forman parte, llevan esto, si se trata de un marco normativo de salud, a la Comisión de Salud del Parlamento chileno o colombiano. Si se trata del marco normativo de protección de salvaguarda del patrimonio cultural, a la Comisión de Cultura, etcétera, etcétera. Los bolivianos forman parte de su Congreso a través de la Comisión de Relaciones Exteriores. Los ecuatorianos forman parte de su Congreso a través de la misma comisión. Los únicos que no formamos parte del Congreso a través de ninguna comisión somos los parlamentarios andinos peruanos. Entonces, estamos solicitando que se nos pueda incorporar con voz, pero sin voto, para los asuntos que nos conciernen en la Comisión de Relaciones Exteriores como parlamentarios andinos. Por ejemplo, voy a dar 2 temas que me parece de fundamental importancia. Existen las decisiones emanadas del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Estas decisiones que son emanadas del Consejo Andino de Relaciones Exteriores son leyes. O sea, dentro de los procesos de integración, el Parlamento andino es el proceso de integración más avanzado. ¿Por qué? Porque su normatividad ha establecido que las decisiones, léase leyes, que emitan los miembros de ministros de Relaciones Exteriores son leyes obligatorias y no necesitan pasar por el Congreso.
Yo he sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y nunca vi una decisión del Parlamento andino, que por si acaso son más de 860 decisiones, que haya pasado por el Congreso de la República. Y esas normas que son obligatorias para estos 4 países son normas que muchas veces tienen que ver, a veces con materias arancelarias, administrativas, pero a veces con materias de mayor profundidad. Dentro de esas normas he encontrado alrededor de 40 o 50 normas que tienen relación con la seguridad ciudadana, que de acuerdo a una encuesta que seguramente es una encuesta que goza de todo el prestigio, la encuesta Latinobarómetro, es el primer problema de los 4 países andinos. Entonces, si existen una serie de normas en materia de seguridad ciudadana, nadie ejerce el control político para ver si se cumplen o no. Un ejemplo, existe una decisión, que es una decisión que data del 2006 para evitar que los celulares que se roban en el Perú puedan ser utilizados en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en los países andinos. Esa decisión, por falta de control, por falta de implementación, hasta este momento no se ha cumplido. Ese es un ejemplo en materia de seguridad ciudadana. Otro ejemplo, existen 3 decisiones que son normas obligatorias, repito, no son recomendaciones como las que emitimos nosotros. Nosotros emitimos meras recomendaciones, meras instrucciones, que pueden ser tomadas en cuenta como no pueden ser tomadas en cuenta. Existen 3 decisiones relacionadas con lo que se llama las ZIF, las zonas de integración fronteriza. Y acabamos de hacer, los parlamentarios andinos, un foro en Tumbes para ver cómo se están cumpliendo o no estas decisiones de la zona de integración fronteriza. Y nos damos cuenta que la zona de integración fronteriza tiene una serie de programas y tiene una serie de financiamientos por decenas de millones de dólares que nadie controla, que nadie fiscaliza. Incluso esta zona de integración fronteriza, que está establecida por decisiones obligatorias y que representa el 22% del territorio del Perú y el 46% del territorio de Ecuador, hay una gran asimetría en la inversión. Mientras que Ecuador ha invertido, por decir, 15.000 millones de dólares en la zona de integración fronteriza de su lado, nosotros hemos invertido 3.000. Entonces, tenemos un problema de falta de control político, tenemos un problema de falta de fiscalización. ¿Quiénes estamos obligados a trabajar esos temas? Los parlamentarios andinos. Pero me canso de mandar requerimientos de información y los requerimientos de información, muchos de ellos no son contestados. El Perú gasta aproximadamente 2.300.000 dólares en solventar la Secretaría General de la Comunidad Andina. Y nadie pregunta en este país qué hace la Secretaría General de la Comunidad Andina. Se encuentra en una reingeniería y en esa reingeniería no ha tomado ni las zonas de fronteras ni la seguridad ciudadana como planes importantes a trabajar en los próximos años. Entonces, estas son 2 propuestas muy concretas. La primera, que se nos pueda extender lo que se llama competencia ampliada a los parlamentarios andinos para que en tanto y en cuanto se cree el Distrito Electoral de Peruanos Exterior y se nombre a sus representantes, los parlamentarios andinos podamos trabajar esos temas y hacer el camino a esos representantes que seguramente en el 2021 van a venir. Y la segunda propuesta, señor presidente, es que se nos pueda integrar con voz, pero sin voto, para efectos de ejercer nuestro control político, que sí tenemos derecho, y ejercer la representación de los peruanos, que sí tenemos derecho, en la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, parlamentario Rolando Sousa. De hecho, lo hemos invitado el día de hoy, y antes de dar la palabra a los otros autores de los proyectos de ley, porque parece interesante indagar la posibilidad de que podamos atender una válida inquietud de los peruanos en el extranjero de tener una representación, pero encontrar un mecanismo a través del cual utilicemos al máximo a nuestros parlamentarios andinos
y así no se genere ni un solo sol adicional al Estado. Es por eso que hemos tratado de combinar ambos temas y evidentemente luego de la exposición que hagan los señores congresistas yo les voy a pedir permiso para que con el equipo técnico podamos unir cada una de estas iniciativas, incluida los valiosos aportes que ha hecho el parlamentario Sousa, para que en las siguientes semanas podamos debatir un predictamen al respecto. Me queda claro, parlamentario, que hay dos pedidos específicos, uno hacia futuro, respecto a la competencia ampliada, y el otro respecto a la actualidad. Hace bastante sentido esta necesidad de escucharlos como representantes en temas específicos y de su competencia. Yo le agradezco la exposición, lo invito a retirarse en el momento que usted considere conveniente. Vamos a dar la palabra al congresista Francisco Petrosi, de ahí al congresista Horacio Pacori. Les pido, por favor, por el tema de lo abultado de la agenda del día de hoy, que las exposiciones no se extiendan más allá de los 5 minutos. Congresista Petrosi. ¿Me piden una interrupción? Sí, le pide sí una interrupción al congresista Violeta. Gracias, congresista Petrosi. Solamente para precisar, presidente, yo tengo un proyecto de ley que es el 667, que aunque tiene 3 aspectos, uno se refiere también a la creación de la circunscripción o la representación de peruanos en el exterior, y era para efectos de la acumulación en el extremo de esta propuesta que se está manejando, y para referir que efectivamente nuestra bancada también está apoyando esta idea, que en realidad sé que todos los grupos políticos la proponemos, la representación de peruanos en el exterior. La representación de ciudadanos que viven fuera de los países, existen países como Francia, Italia, Holanda y sin ir muy lejos en Ecuador y Colombia. Nosotros creemos que estamos un poco rezagados en esa materia, así es que también hemos trabajado en esa misma línea. Muchas gracias, congresista Petrosi. Señor presidente de la Comisión de la Constitución y Reglamento, señores congresistas, miembros de esta comisión, me presento ante ustedes para sustentar una iniciativa legislativa de mi autoría y presentada por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Me refiero al proyecto de ley 1204/2016-CR, que recoge en forma parcial la fórmula legal contenida en el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del periodo anual de sesiones 2015-2016. Recayó en los proyectos de ley número 20/2011-CR y otros. El proyecto de ley que presento tiene por objeto crear el Distrito Electoral Especial de Peruanos residentes en el extranjero. Para ello se propone modificar el artículo 21 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, el cual señala que el territorio nacional está dividido en 26 distritos electorales, uno por cada departamento, que son 24, además de los 2 distritos restantes correspondientes a Lima, provincias y la provincia constitucional del Callao. En ese sentido, de aprobarse la presente propuesta legislativa, los distritos electorales aumentarían a 27, correspondiéndole 2 escaños al nuevo Distrito Electoral Especial. Asimismo, en una disposición complementaria final, se establece como requisito para ser elegido representante al Congreso de la República por el Distrito Electoral Especial de peruanos residentes en el extranjero la acreditación de la residencia en el exterior de manera efectiva e ininterrumpida por un periodo no menor de 2 años, al igual que los impedimentos para ser candidato. Señores congresistas, elegir a los representantes del Parlamento Nacional es un derecho ciudadano que se encuentra contemplado en nuestras normas constitucionales. Tal es así que nuestra legislación permite que Lima Metropolitana tenga 36 congresistas, el Callao 4 y Lima Provincias 4. No obstante, ninguno de ellos representa directamente a los peruanos que residen en el exterior. En la actualidad, la población peruana en el extranjero supera los 3 millones de habitantes, distribuidos en los 5 continentes, y la población electoral asciende a 884.924 personas, según las últimas estimaciones que emitiera la Oficina de Procesos Electorales, OMPE. A título personal, yo he sido emigrante 20 años, he sido becario, estudié canto gracias a una beca que me otorgó el gobierno alemán.
Nunca tuve contacto con el consulado del Perú porque nunca logré llegar al cónsul del Perú. Si yo hubiera tenido un congresista como estudiante dedicado a los peruanos en el extranjero, seguramente otras hubieran sido mis posibilidades. He escuchado en la Comisión de Relaciones Exteriores decir que los peruanos con éxito no se acercan a la embajada ni a los consulados. Jamás habiendo, gracias a Dios, cantado en escenarios de los 5 continentes, he tenido ningún auspicio del gobierno peruano, ni he recibido la visita de ningún embajador del Perú en los espectáculos que he desarrollado en el extranjero. No tuve con quién comunicarme tampoco. Quiero decirles que también he escuchado que los que no tienen éxito se acercan al consulado a pedir cosas que el consulado no puede resolver. Es necesario, señores congresistas, que los peruanos en el exterior, que representan no solamente una cantidad enorme de gente, sino una cantidad enorme de dinero que ingresa al Perú con sus remesas, tengan un representante. Finalmente, les quiero decir que la creación del Distrito Electoral Especial para los ciudadanos peruanos residentes en el exterior repercutirá en diversos beneficios, dentro de los que se destaca la posibilidad de que cerca de 900.000 electores se sientan mejor representados por sus autoridades electas, así como el fortalecimiento y consolidación de los principios democráticos en el Perú, lo cual genera una mayor gobernabilidad, además de alcanzar una mayor participación ciudadana en los procesos electorales y, por consiguiente, una mayor legitimidad de sus representantes. En tal sentido, señor presidente, señores congresistas, solicito tengan a bien tener en cuenta los argumentos de mi exposición y, de ser el caso, dictaminen favorablemente el proyecto de ley. Y he leído mucho más rápido que 5 minutos, señor presidente. Muchas gracias. Se le agradece, congresista Petrosi. Congresista Pacori, para que pueda hacer la exposición también de su proyecto de ley. Señor presidente de la Comisión de Constitución, por su intermedio, también los buenos días a los colegas congresistas de la Comisión de Constitución. Bueno, para manifestarles de que desde el Frente Amplio presentamos el proyecto de ley número 1247, con la cual proponemos la ley de creación del Distrito Electoral de peruanos residentes en el extranjero. En el fondo, este proyecto de ley lo que busca es que se cree un distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero y de esta manera, pues, los peruanos residentes en el extranjero tengan un derecho de representación política en el Parlamento Nacional. Nosotros presentamos este proyecto de ley proponiendo la modificación del artículo número 21 de la ley número 26.859, que es la ley orgánica de elecciones. Le añadimos al artículo número 21 en el tercer párrafo que manifiesta que para efectos del segundo párrafo el territorio de la República debería dividirse en 27 distritos electorales, 1 por cada departamento y los distritos restantes correspondientes a Lima provincias, a la provincia constitucional del Callao y a los peruanos residentes en el extranjero. Con esta iniciativa legislativa, nosotros no planteamos una reforma constitucional, sino lo que estamos planteando es la modificación del artículo 21 de la ley número 26.859, que es la ley orgánica de elecciones. Nosotros consideramos de que este es un tema importante porque es necesario que los peruanos residentes en el exterior deberían de tener una representación política. Y esa decisión debería ser consensuada y creo que es de consenso. Si bien es cierto, se encuentra en el debate la decisión de que si este Parlamento debería ser unicameral o bicameral o que deberíamos mantener el número de congresistas, que se incremente en 2 o 3 o 4 o más congresistas para los representantes peruanos en el extranjero, creemos que es de importancia que se le dé la representación política a los extranjeros. Además, considerando que en nuestra Constitución no se establece diferencias entre peruanos que residen en el país de quienes residen en el extranjero. Por lo tanto, manifiesta que ambos grupos gozan de los mismos derechos y deberes
que el Estado debe promover y proteger conforme a lo dispuesto en el artículo número 2, en el numeral 17, que es el derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. En la fórmula interna al mecanismo de distribución, nosotros manifestamos de que debería ser el Jurado Nacional de Elecciones el que debe determinar el número de escaños que le corresponde, entendiendo de que es el organismo que realiza todos los procesos electorales, tomando como base de electores que existen en cada distrito electoral. Por ello, nosotros consideramos que la creación de este distrito electoral se podrá garantizar que nuestros compatriotas elijan a sus representantes y sean visibilizados políticamente sus necesidades. Se incidirá directamente en las comunidades de peruanos y peruanas residentes en el extranjero, promoviendo su mayor participación e importantes posibilidades de desarrollo económico y aprendizaje para nuestro país. Este proyecto de ley, señor presidente, no ocasionará mayor gasto al Estado, porque no implica un incremento de número de congresistas. Al contrario, dotará de mayor legitimidad a nuestro sistema político. Con este proyecto de ley, para finalizar, nosotros manifestamos que cientos y miles de nuestros compatriotas podrán ejercer su derecho a la representación política efectiva, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista Pacori. Congresista Cecilia Chacón, que ha sido, de hecho, una de las promotoras de este tema, entiendo, desde el Congreso anterior. También ha presentado y ha sido el primer proyecto de ley presentado en torno a la materia. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda ilustrarnos sobre su proyecto. ¿Puedo pedir una interrupción? Congresista Petrosi. Pidiendo permiso para retirarme, pues debo presidir la Comisión de Cultura y tengo que prepararme para hacerlo. Muchísimas gracias, congresista Chacón. Gracias, congresista Petrosi, por su presencia. Congresista Chacón. Muchas gracias, señor presidente. Saludando a todos mis colegas y viendo de que efectivamente en este Congreso hay un interés mayor, válido y saludable en reconocer a los peruanos en el extranjero. Y lo digo, señor presidente, porque lamentablemente se les ha ofrecido en innumerables ocasiones y oportunidades a través de diferentes partidos reconocerlos. Y una vez que se llegaban a la presidencia o a sus curules, lamentablemente esta promesa fue denegada por este Parlamento y por el Ejecutivo de esa época. Así que saludo, señor presidente, la iniciativa de los diferentes colegas en este sentido, porque veo que comprenden, entienden y apoyarán, más allá de las iniciativas personales, una iniciativa legislativa que pueda, de alguna manera, señor presidente, tomar en cuenta todos los puntos de vista y beneficiar a muchos peruanos en el extranjero. Aquí se ha señalado ya cuáles son las razones y la problemática por la que pasan los peruanos en el extranjero. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. En mi propuesta, señor presidente, en este Congreso, ya que como usted ha dicho, la presenté desde el Congreso pasado, lo que yo propongo es una ley de reforma del artículo 90 de la Constitución Política del Perú y la creación del Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero. Es decir, señor presidente, en la modificación del artículo 90 pasar de 130 congresistas a 135 congresistas y obviamente la creación de un nuevo distrito electoral para peruanos en el extranjero con un número fijo, no proporcional. Señor presidente, yo creo que hay, más allá de razones sociales, de temas lógicos y del cariño por aquellos peruanos que se fueron por diferentes razones, pero básicamente porque no encontraban oportunidades en este país y tuvieron que irse, siempre soñando en poder regresar en algún momento. Y muchas veces, más allá, señor presidente, de si eran legales o no en los países que los acogían, jamás perdieron las esperanzas de volver en muchos casos y mucho menos, señor presidente, desde lejos, seguir la problemática de su Perú desde lejos. Los congresistas por Lima representamos
a los ciudadanos del extranjero. Pero, señor presidente, ¿en realidad los podemos representar? En el Perú, señor presidente, tenemos un congresista por más de 240.000 habitantes, sin tomar en cuenta a los peruanos en el extranjero. Ya de por sí hay pocos congresistas para tantos habitantes y aún así vamos a dejar de lado a los peruanos que viven en el extranjero, que además, señor presidente, aportan económicamente al país. Hoy es importante, pero en los 80s, en los 90s, donde la economía estaba quebrada, donde básicamente muchos peruanos vivían en los 80s, en los 90s, donde la economía estaba quebrada, donde básicamente muchos peruanos vivían de las remesas que les mandaban sus familias del extranjero, donde, señor presidente, gracias a los peruanos que se fueron y nunca olvidaron a su patria, este país de alguna manera pudo también salir adelante. Las remesas de los peruanos residentes en el extranjero aumentaron, señor presidente, en 3,3% en el 2015, llegando a sumar 2.725 millones de dólares. Suma bastante importante. Pero además he mencionado igualmente que son, señor presidente, en el extranjero un número de 880.000 votantes. Es decir, aquellas personas que están inscritas, aquellas personas que van y votan. Lamentablemente en muchos casos, que no tienen nada que ver una cosa con otra, pero ellos tienen temor a acercarse a su consulado o a sus autoridades porque piensan que hay un cruce de información con las áreas de migración de los países y siendo ellos ilegales no se acercan a votar o no se acercan a inscribirse a su consulado, lo cual no es así, pero no podemos quitarles esa angustia que sienten día a día de ser expulsados en aquellos países donde laboran, donde aportan, pero que lamentablemente no son legales. Son 880.000 votantes y sus familias directas, pero por supuesto sin contar aquellos registrados, que son muchísimos más. Y, señor presidente, Loreto tiene 630.000 electores. Moquegua, 133.000 electores. Puno, 858.000 electores. Y los peruanos en el extranjero, señor presidente, no tienen una representación. Ya sé que algunos me van a decir que somos los limeños, los congresistas de Lima, quienes lo representamos. Eso es imposible, señor presidente, por más buena voluntad que nosotros querramos tener. Entonces, señor presidente, creo que esta iniciativa legislativa no solo tiene sentido, no solo tiene lógica, no solamente es algo sumamente positivo, sino que creo que es un derecho que les debemos de dar a nuestros compatriotas. La Constitución es clara, señor presidente. La Constitución dice en el artículo 2, numeral 17, artículo 31 de la Constitución, que establecen que toda persona tiene derecho a participar en la vida política del país y de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes. Más aún, el artículo 21 de la Ley 26856, Ley Orgánica de Elecciones, establece que los electores residentes en el extranjero son considerados dentro del distrito electoral de Lima. Por lo tanto, señor presidente, estamos de alguna manera violando la Constitución, porque ellos tienen la obligación de elegir, pero no pueden ser elegidos. Entonces, señor presidente, aquí amerita efectivamente que el Parlamento peruano les dé el derecho que le corresponde constitucionalmente a todos nuestros hermanos que residen en el extranjero, que añoran, más allá de vivir lejos, su patria, su país. Les duele los problemas existentes en el Perú. Siguen aportando a la economía peruana, siguen soñando, señor presidente, en algún día regresar. Y creo que este Parlamento, creo firmemente que este Parlamento será capaz, por fin, de sacar una iniciativa legislativa donde le demos el derecho a casi 1 millón de peruanos votantes
en el extranjero, que se conviertan en un distrito electoral y que tengan derecho no solo a elegir a sus representantes, sino también de ser elegidos. Sé, señor presidente, que algunos de los argumentos que se oponen dicen que los partidos políticos los pongan en sus listas. Señor presidente, eso no ha dado resultados, es un engaño, muchachos, llamemos las cosas por su nombre. Porque estas personas no residen en el Perú hace mucho tiempo. Por lo tanto, cuando se los pone en las listas, no salen elegidos. Entonces, aquí de lo que se quiere, señor presidente, no es ponerlos en una lista. Aquí lo que se quiere es que nuestros hermanos peruanos residentes en el extranjero tengan a alguien que defienda sus derechos, que los acompañe, que sean su voz dentro del Parlamento peruano y los puedan representar con honor. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tal y como les he mencionado, entonces, habiendo varias iniciativas legislativas en torno al mismo tema, e incluso unos alcances importantes e interesantes del parlamentario andino Rolando Sousa, les pido permiso para que la próxima semana les pueda traer un predictamen en donde juntemos todas estas iniciativas y tratemos de satisfacer cada una de las inquietudes que se están presentando al día de hoy. Tenemos clarísimo la necesidad de parte de los peruanos en el extranjero, tenemos claro también la preocupación de mayores gastos que esto podría generar, pero tenemos claro que pueden existir caminos adecuados para estos efectos. Si les parece, la siguiente semana traemos el predictamen y lo discutimos, salvo que quieran hacer algún aporte en estos momentos. Muy bien, entonces continuamos. ¿Algún aporte, congresista Alcorta? Muy bien, continuamos entonces con el siguiente punto de agenda. Se agradece a la presencia de los congresistas que han venido a exponer el día de hoy. Se les invita a retirarse en el momento que ellos consideren conveniente.